Bienvenido a Diáspora Venezolana, ¿no es? Gracias. Bienvenido tú también, porque los dos somos de la diáspora, ¿viste? Eso es correcto. No te va a salir del grupo. No. Yo nací en el estado Táchira, un pueblecito que se llama Tariba, 5 minutos de San Cristóbal. ¿Y en Venezuela qué hacías? Lo pregunto para aquellos que todavía no conocen tu trayectoria. En Venezuela fui conocido por mi periodo en El Observador de Radio Caracas Televisión o RCTV, como reportero de aquel famoso staff, de ese glorioso staff que vivió la transición cuando termina la democracia en el año 1998 y se abre ese ciclo histórico que es el que encabeza Chávez y sus militares, pues. Entonces, en Venezuela el nombre, y fuera también porque la diáspora poco a poco se va expandiendo, el nombre de Noé Bernía lo recuerda mucho la gente por eso, porque formé parte de ese equipo de periodistas que marcaron un hito en la historia del periodismo audiovisual en Venezuela. ¿Y por qué decidiste venirte para Madrid? ¿Por qué decidiste emigrar y venirte para acá, para esta ciudad? Yo en el año 2005 gané una beca para estudiar en Roma. De hecho hice un máster en Roma. En Roma viví 3 años y el resto de mis 11 años en Europa los he vivido aquí en Madrid. Y aparte de ello, pues surgió una circunstancia muy especial. Comencé a sufrir persecución por parte de factores vinculados con el gobierno a raíz de una discusión que sostuvimos con ya ni me acuerdo, era un chico que era... Sí, un chico de un colectivo que se llamaba Katia TV o algo por el estilo. ¿Y por qué escogiste Madrid luego de Roma? Yo realmente no escogí Madrid. Yo siempre digo las ciudades me escogen a mí. Yo no decido irme a Roma. Es que en Roma fue donde tuve la oportunidad de ganarme aquella beca, de estudiar y de vivir y de disfrutar, cómo no. Y después en España porque mi actual esposa estaba viviendo aquí en España. Nosotros nos habíamos conocido cuando trabajamos juntos finalizando los años 90 en Caracas, en Radio Caracas Televisión, y a través de unos amigos en Roma nos volvimos a contactar y bueno, empezamos a conocernos. Yo viajaba a España, ella viajaba a Italia y después decidí venirme aquí y bueno, finalmente nos casamos y estamos haciendo vida juntos. ¿Y actualmente qué haces aquí en Madrid? ¿A qué te dedicas? Mira, esa es una pregunta que siempre es difícil de responder porque la mentalidad actual del venezolano te indica que tienes que responderle algo tan sencillo. Bueno, estoy trabajando en CNN, estoy trabajando en televisión española, porque en Venezuela muchas veces la gente piensa que cuando tú te vienes a España vas a encontrar trabajo de inmediato, vas a tener la misma estabilidad que tenías en Venezuela y bueno, vas a comenzar a devengar ríos y macetas de euros y no es así. Aquí el trabajo se está transformando, el trabajo no significa lo mismo y ya no eres tú quien tiene que buscar trabajo, sino eres tú el que tiene que inventar el trabajo para poder ganar dinero. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Estoy embarcado en varios proyectos digitales, uno de ellos más importante, yo soy venezolano. El año pasado, en el 2005, formé parte de un equipo que fundó el Venezolano Televisión España. Cumplí allí un ciclo de 3 meses, y después que dejamos a punto todos los departamentos, toda la estructura organizativa, la política informativa y editorial del canal, pues bueno, seguí haciendo otras cosas. Y ahorita el proyecto más fuerte que tengo en manos es como director del equipo editorial del Venezolano, de Yo Soy Venezolano, perdón, que es una revista digital que viene funcionando desde hace mucho tiempo y que la estamos volcando para dedicarse a reflejar, a registrar, a difundir todas las historias menudas de esa diáspora que está fuera del país. Es decir, aquella idea del broadcast de los grandes medios de comunicación, de aquella especie de farándula masiva, ya eso desapareció de mi cabeza. Ahorita estoy tratando de descubrir cuáles son las vías para poder comercializar ese periodismo que es tan bonito, pero que para poder hacerlo necesitas, por supuesto, dinero. Por eso te digo, aquí en España no hay trabajo, aquí hay que construir el trabajo e inventar cuáles son los modos y maneras para que ese trabajo que a ti te gusta se convierta en algo pues que te rinda utilidad con lo que puedas vivir en un país como este. Entonces, si me vuelves a repetir la pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo en España? No, yo te diría inventando. Exacto, haciendo un empleo. Haciendo un empleo, sí. Mira, ahorita estamos en un sitio que se llama El Matadero de Madrid. Se llama El Matadero porque era el sitio donde antiguamente pues se mataban a los animales con distintas finalidades. Ahora bien, esto acá es una especie de ateneo muy grande en donde se llevan a cabo cualquier cantidad de actividades culturales, festivales de cine, etcétera. Hoy sábado 17 de septiembre del 2016 se está llevando a cabo el Festival de la Bicicleta con B. ¿Qué sucede? Bueno, que aquí se concentra una cantidad de gente, digamos, de este mercado temático en donde venden cualquier cantidad de cosas vinculadas con la fabricación o
el adornamiento o digamos la restauración de las bicicletas, y por supuesto le dan la oportunidad también a que entren los organizadores de este festival y las autoridades varios food trucks de comida. Entonces aquí vemos que le han dado la oportunidad, según me han comentado, a 4 solamente, es decir, 4 que pasaron por un concurso y que lograron establecerse acá al ganar ese concurso. De estos 4, lo más interesante es que hay uno que se llama Arepa Olé, que es un food truck, una franquicia que se está abriendo paso poco a poco, y que son 2 chicos hispano-venezolanos. Bueno, él es venezolano, ella es nacida en España, pero vivió muchos años en Venezuela y se retornó. Y es un matrimonio, bueno, que está echándole pichón, como decimos en Venezuela, para hacer de la arepa un modo, un medio de vida, y además pues para introducirlo, inocularlo culturalmente en las costumbres gastronómicas del español, y ha tenido muy buen resultado. Ya vemos la fila de gente, ¿no? Sí, es interesante porque gracias a estos food trucks la arepa va poco a poco conquistando camino, porque tú estableces, tú pones el negocio en la calle y bueno, el cliente puede ir o no, pero cuando se trata de un espacio cerrado como este, donde tienes solamente 4 opciones, eso te favorece a que el mercado, pues bueno, tenga que decirse en algún momento por tu opción, y eso se va difundiendo boca a boca. Fíjate que cuando entrevista la gente dice, bueno, yo ya la probé porque en Buenos Aires tengo amigos venezolanos, o como me ocurrió una vez entrevistando a una finlandesa que hablaban español, que estaban aquí por Erasmus en España. Bueno, sí, yo me gustan mucho los tequeños y las arepas las he probado porque tenía amigos venezolanos que me enseñaron a hacerlas. O sea, una finlandesa haciendo arepas, y que en aquella oportunidad me dijo que incluso las había preparado rellenándolas con carne de rena. Imagínate tú, cosas rarísimas que uno se encuentra. Varias cosas. En principio, entender que cambiarse el chip, ¿sabes? Porque pensamos que lo primero que uno tiene que entender es que tu cultura de referencia, es decir, eso en donde tú naciste no es el centro del mundo, y que hay muchas maneras de pensar y de hacer las cosas, de racionalizar los asuntos de la vida y de tener otro panorama cognitivo. Es decir, la gente se estructura de distintas maneras de acuerdo a la sociedad donde vive. Esto no es una verdad de perogrullo, eso lo dice cualquier sociólogo de primer semestre. Pero el asunto es cuando lo tienes que experimentar y convencerte de ello, de que eres tú quien tiene que adaptarse a la circunstancia, al país, a la idiosincrasia, a la sociedad, y no la sociedad la que tiene que adaptarse a tus circunstancias. Yo creo que en eso fallan muchos venezolanos, y por eso es que ocurren las cosas que uno a veces lee en las redes en Panamá, en Miami, etcétera. Entonces creo que lo más difícil de adaptarse, lo más difícil en España quizás sea ese choque con esa manera de ser, esa manera de expresarse muy propia del madrileño, que a veces nos parece que es insultante, que es agresiva, pero para nada, es una manera fuerte de ser que tienen las capitales europeas. Yo lo viví en Roma también, y a la cual tú tienes que adaptarte simple y llanamente. Cuando alguien te habla con un tono de voz que a ti te parece que es exagerado, no quiere decir que te está tratando mal, al contrario, puede que te esté tratando mejor que cualquiera de las otras personas, pero es la manera de ser del madrileño. Y otra cosa, sí, hablar con ellos, y otra cosa es eso, pues el chip del trabajo. Yo cuando llegué aquí empecé a buscar trabajo y a meter planillas y a meterme en InfoJob y en todos los portales de búsqueda, y jamás ni nunca vas a conseguir trabajo, así mucho menos la área en donde nosotros nos desempeñamos, que es la del periodismo, la de la cuestión informacional, porque el panorama periodístico, la industria periodística está cambiando y ya nadie está buscando periodistas. Ahora son los periodistas los que tienen que construir su propio trabajo, bueno, y hacer valor, construir valor y darle a eso, pues, no solamente un valor simbólico como lo que estamos haciendo ahora, como llegar a las historias menudas de la gente que te lo había hecho anteriormente, sino también construir valor en el sentido de que eso represente alguna utilidad. Por ejemplo, en Madrid hay muchos empresarios venezolanos y ellos quieren, algunos de ellos, pues sí, destacarse en el mercado de la comunidad de inmigrantes venezolanos o llevar sus productos mucho más allá al mercado español. Entonces tú tienes que lograr de alguna manera que lo que tú produces como contenido tenga un valor histórico, un valor civil para la comunidad, y que tenga también un rango de utilidad monetaria, para que alguien sea capaz de invertir en eso que tú estás haciendo. Entonces, comprender eso, cambiarse el chip es muy difícil. Todavía hay gente que a mí me escribe diciéndome que qué oportunidad tendría de conseguir trabajo, y tú les dices, mira, no, aquí no hay trabajo, entonces automáticamente creen que uno es un antipático que no quiere ayudar a los otros
compatriotas venezolanos. Y no, uno quiere ayudar, pero el problema es que no está en mí las herramientas con las que yo pudiera ayudarte. Simple y llanamente, esto es un capitalismo tan salvaje como decían los señores de aquellos, y cada quien tiene que abrirse un espacio en la medida en la que pueda. Las sociedades no son muy diferentes, ¿o sí? No, sí son... Son marcadas, las diferencias son muy marcadas. Las diferencias, existen diferencias pero muy sutiles. Por ejemplo, aquello de la viveza criolla existe en España, vamos, que sí, que existe, es verdad. Y no es tan ramplona como en Venezuela, pero aquí la picaresca, que no es como la tenemos en Venezuela, pues en Venezuela se le llama viveza, aquí en España es picaresca, funciona de una manera tal que al venezolano le cuesta entenderla porque no se da cuenta en principio, y también porque nosotros creemos que nos estamos comiendo al mundo y que nosotros somos el ombligo del mundo, y que si a mí me roban los malandros de Venezuela, yo ya tengo suficiente escuela, y es mentira. Por más que usted, amigo venezolano, lo roben los malandros de Venezuela, lo ocurran cosas en Venezuela, lo estafen en Venezuela, en España va a suceder lo mismo, pero con otras características, otro discurso y otras estrategias. Por eso es que se llama picaresca y no viveza criolla. De ingresos en dólares de No, Venezuela. no, dígale al banco, no me den movimiento, solo ingresos. Y que se lo sellen y guárdenlo como oro en paño, porque esa carta puede traer... Ha servido, para mí me ha servido mucho. Perdón, hay el certificado que también Efectivamente, ellos desde hace un año o más, porque hay casos en los que no cobran desde hace más de un año, están a la espera de que el gobierno venezolano les pague, les cancele sus pensiones y jubilaciones. Ahora, el problema es que es ahora cuando ellos se están dando cuenta que tienen que organizarse para hacer de ese reclamo una estructura organizativa, es decir, que sea una asociación reconocida legalmente ante el Estado español la que oficie, la que haga todas las diligencias, de forma tal que este reclamo tenga un peso. Exacto. Un peso de ley. Un objetivo que se pueda dirigir, pues, que Exacto. canalizar hacia un sitio. Sí, que no se convierta en un chisme más o en un acontecimiento más para las planas de la gran prensa, sino que de verdad sea un trabajo organizado, que se plantee metas, que tenga horizontes y que finalmente logre que es lo que quieren todos ellos. Tú las actividades de los venezolanos aquí en Madrid, todas las tratas de cubrirlas, ¿no? En su mayoría. Sí, trato de cubrirla. Hay que recordar que nosotros somos un medio pequeño en Yo Soy Venezolano, que es el proyecto que estoy siguiendo ahora. Yo fundé otros canales, como por ejemplo El Venezolano Televisión España en el 2015. Cumplí una fase durante los primeros 3 meses, la estructuración, la organización de los departamentos, en el entrenamiento del talento, y bueno, después me acoplé a otros proyectos que están funcionando en ese momento, y ahora estoy con Yo Soy Venezolano. ¿Por qué? Porque me llama más la atención el mundo digital. Yo creo que el mundo digital es el que está destinado a registrar las historias menudas como la de esta gente. Fíjate que aquí no hay otro medio de comunicación, salvo tú y yo, que trabajamos para los medios digitales, o sea, para las grandes redes, que es donde está ahorita circulando la información. Sí. Y eso es lo que yo creo que es el destino del periodismo del futuro, las historias menudas, no los grandes escándalos, no el objetivo de la gran prensa, que es la información macro, gruesa. Estamos en esa fase de cambio, pues yo creo en eso, yo creo que esto es lo que va a funcionar en el futuro. Una pregunta con respecto al periodismo en España y Venezuela. ¿Cuáles son las diferencias que tú puedes observar entre Venezuela y España en ese sentido? Bueno, obviamente que Venezuela, en comparación con cualquier país de Europa, pues tendrá la menor cantidad posible de libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión plena no existe. Existen grados que van de acuerdo al nivel de democracia, de legalidad, de los estados de derecho que tenga cada país en cuestión. Que hay democracia y libertad de expresión en España, si lo comparamos con Venezuela, claro que sí. Si lo comparamos con Noruega, si lo comparamos con Dinamarca, quizás te deje mucho que desear, ¿me entiendes? Depende del punto de comparación. A mí no me gusta utilizar esta frase porque está muy trillada, muy manida y huele fo, que es la de, bueno, todo es relativo. Esa es una salida fácil de la gente que no tiene nada que decir y es más que es ignorante. Pero bueno, vamos a jugar a que somos ignorantes y que no tenemos nada que decir. No, mentira. Lo que hay que decir es eso, que sí, que los puntos de comparación son relativos porque no hay un grado cero de democracia ni un grado cero de libertad de expresión. Si yo me comparo con Venezuela, obviamente que democracia es un país democrático, perdón, que España es un país democrático y un país donde hay plena libertad de expresión. Ahora, si tú entras en otros países.
no, digamos en otros niveles, analizar ya cómo se hace periodismo dentro de los medios, de los grandes medios, los medios mainstream en España, yo pienso una cosa: nosotros en Venezuela trabajábamos mucho más y mucho mejor. No quiero para esto confrontar con el periodismo que se hace en España, pero el problema es que cuando tienes un panorama, un nivel de vida tan cómodo como este, eso te permite esquivar, evadir y como que determinados temas y dormirte en los laureles. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, cuando leo en la prensa española que ocurre con algunos medios alternativos digitales, la gran mayoría de ellos, tener más información sobre, en profundidad, de los casos de corrupción que están socavando el sistema político de este país, o realmente el alcance de los niveles de pobreza que existen en España, o otra cosa como por ejemplo qué está sucediendo y cómo se gana la vida los inmigrantes, no solamente hablando no solamente los inmigrantes venezolanos, sino todos los que escogen a España como un destino final para rehacer sus vidas. Y bueno, Noé, ya para finalizar, no quisiéramos irnos sin preguntarte si alguna vez piensas en volver a Venezuela. ¿Te ves viviendo en Venezuela nuevamente? ¿Te gustaría? Mira, yo siempre digo, yo no me despedí de Venezuela porque yo me traje a Venezuela conmigo. Uno siempre que emigra te trae una maleta de 23 kilos y aparte de ello, la memoria cargada de tus referentes culturales, de forma tal que uno va a ser en parte eso, Venezuela. Decirte volver a Venezuela, ese espacio geográfico que tiene un nombre que alguien le puso Venezuela, pues no te sabría decir. Uno nunca va a decir esta no veré, no me voy a poner como alguno que yo no voy a regresar a esa mierda, a ese país del coño, para ti, patatán, no, porque al final de cuentas es tu familia, son tus amigos, tienes tu infancia, tú naciste allí, tu infancia, los recuerdos de tu infancia están anclados allí, no en España, no en Dinamarca, no en Italia, y de alguna u otra manera uno pertenece a ese espacio simbólico que, vuelvo y repito, geográficamente se llama Venezuela, pero que representa más que un espacio geográfico. Es todo un imaginario que ocupa la mitad de tu existencia, que ocupa el 50% de tu biografía, por decirlo de alguna manera. ¿Regresar a Venezuela? No lo sé. El futuro es incierto, no sabemos qué va a pasar de aquí a allá, no sabemos si el día de mañana resulta que tenemos que salir de España porque o llegó el terrorismo, porque llegó Podemos o por qué sé yo. Las historias cambian mucho y de manera muy veloz y sobre todo en esta época del siglo XXI que no sabes por dónde van a reventar las cosas. A lo mejor tengo que salir de España y no necesariamente a Venezuela, a lo mejor me iría a vivir a Guatemala, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque es un país emergente de Centroamérica, o me iría a vivir a lo mejor a la India, o me obstino de tener que estar buscando cosas para poder generar dinero, me obstino del capitalismo y me voy a vivir en una isla en Samoa, o me meto en un monasterio. En fin, que la vida da para mucho, lo importante es disfrutar el día a día y de agradecerle a Dios las cosas que te da, que te pone para que las disfrutes, no solamente uno, sino que disfrutes con los amigos, con la familia y en fin. Es así. Bueno, Noé, muchísimas gracias por tus palabras y por tu tiempo. A ustedes. Y que tengas un buen día y una feliz vida por donde decidas. Seguro. Nos vemos.